La madrugada del sábado 3 de enero sin duda pasará a la historia como uno de los momentos decisivos a nivel mundial. Han pasado solo unos días del ataque de Estados Unidos a Venezuela y aparece que entramos a una nueva etapa en el orden mundial. De la noche a la mañana, Venezuela se despertó sin el hombre que ejercía desde hace más de una década como presidente del país. De la noche a la mañana vimos cómo Estados Unidos fue artífice de una operación militar compleja en un país soberano y que implica un mensaje claro, sobre todo a América Latina, de que Donald Trump pretende imponer su voluntad. Y no solo eso, al parecer, la postura del mandatario estadounidense es que si eres lo suficientemente fuerte, puedes atacar un país, capturar a su líder y tener acceso a sus recursos. Si bien no hay certezas del futuro, parece ser que la fórmula de Donald Trump está funcionando. Hasta el momento, Venezuela no está sumido en el caos. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha enviado mensajes con un matiz conciliador a Estados Unidos, mientras el resto del mundo fue un espectador. Desde el ataque a Venezuela, Estados Unidos ha amenazado a Colombia, Cuba, Irán y también ha reiterado a Groenlandia que tiene que estar bajo el control de su país. Donald Trump parece en una misión para cambiar el orden mundial, el mismo que Estados Unidos ayudó a crear tras la Segunda Guerra Mundial, en el que el derecho internacional debía prevalecer por sobre el poder bruto. Aquí comienza Conexión Global Prime. Ha pasado bastante desde la madrugada del sábado en Venezuela. Don Nicolás Maduro actualmente está detenido en un centro de detención en Brooklyn. Delcy Rodríguez es la presidenta encargada del país. Y según Donald Trump, Venezuela ya le va a empezar a enviar petróleo, millones de barriles de petróleo a su país. ¿Qué ha ocurrido durante todas estas jornadas y cuáles han sido las reacciones del resto del mundo? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Las incautaciones de buques petroleros se vuelven a tomar los titulares. Estados Unidos anunció este miércoles la interceptación de 2 embarcaciones vinculadas a Venezuela. Una de ellas es la que vemos en pantalla, el buque Sofía, que según el Comando Sur de Estados Unidos realizaba actividades ilícitas en el Caribe y se consideraba apátrida. La otra operación ocurrió en paralelo. El Vela 1 fue interceptado a unos 300 kilómetros al sur de Islandia, en el Atlántico Norte. Estados Unidos llevaba más de 2 semanas persiguiendo a este buque, luego de que huyera en un primer intento de captura en diciembre. Tras ese episodio, pintó una bandera rusa en su casco y fue reinscrito en el registro marítimo de Rusia bajo un nuevo nombre, Marinera. Uno de estos petroleros, el Vela 1, llevaba semanas intentando evadir a la Guardia Costera, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la justicia. Los criminales del mundo están sobre aviso, pueden huir pero no pueden esconderse. El Reino Unido, a petición de Estados Unidos, apoyó esta operación como parte de los esfuerzos globales para combatir el incumplimiento de las sanciones y el tráfico marítimo clandestino. El Vela 1 tenía una bandera falsa. Estaba sujeto a sanciones estadounidenses contra Irán. Desde el Kremlin condenaron la acción estadounidense. Según citó la agencia TASS, el Ministerio de Transporte puntualizó que ningún estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados bajo la jurisdicción de otros estados. Así, ya son 4 las embarcaciones que han sido interceptadas por Washington desde diciembre. Solo una de ellas, el Centuries, no fue incautada. Tras la captura de Nicolás Maduro, los movimientos de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano ya no se cierran solo a las sanciones y a las incautaciones. Donald Trump anunció en Truth Social que el gobierno venezolano le entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Según explicó, el dinero obtenido del crudo será controlado por él e irá a beneficio tanto del pueblo venezolano como estadounidense.
Tienen petróleo atascado en Venezuela, no pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y a las sanciones. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que Venezuela recibía. Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que este plan ayudará a la estabilización del país sudamericano. Siguen las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. La incertidumbre política se tomó las calles de Venezuela a partir de este momento. Estados Unidos culminó meses de presión militar contra el régimen de Nicolás Maduro con una serie de bombardeos y la detención del presidente venezolano junto a su esposa el sábado 3 de enero. Se confirmó la muerte de más de 50 soldados a raíz de la operación, entre ellos 32 cubanos. He tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento. El presidente está desplegando plenamente su agenda de política exterior de paz mediante la fuerza. Por lo tanto, seguimos en estrecha coordinación con las autoridades interinas y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos. El gobierno venezolano, ahora liderado por Delcy Rodríguez, insiste en que sigue al mando del país, aunque mantiene abierta la colaboración con Estados Unidos. Y ahí teníamos la explicación de lo último que ha ocurrido entonces en torno a lo que está pasando en Venezuela y en Estados Unidos. Pero también es importante saber primero cuáles son los cargos a los que se le acusa a Nicolás Maduro y por otra parte también las declaraciones de Donald Trump y las amenazas que ha hecho en los últimos días. Ya está Isel Guerra con nosotros para explicarnos todo en detalle. Así es, partiendo por estos 4 cargos que pesan contra Nicolás Maduro bajo la acusación principal, te diría, de conspiración narcoterrorista, que es uno de ellos que va a tener que enfrentar y ha estado enfrentando durante este último periodo Nicolás Maduro, sumado a conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como también conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Te diría, Alicia, que en el caso de conspiración para importar cocaína, aquí el Código Penal de Estados Unidos habla de un mínimo de 10 años para este cargo y en el caso de conspiración narcoterrorista, un mínimo de 20. Estos son cargos los mismos, más bien, que los que enfrentó Nicolás Maduro en una acusación que empezó contra él en 2020. Y de hecho, fue en ese momento donde la administración norteamericana había ofrecido esta recompensa de $15 millones que vimos cómo conforme avanzaban los años se iba aumentando y ya con el culmine que veíamos a mediados del 2025, donde se duplicaba esta recompensa de 25 a 50. Lo cierto también, Alicia, es que detrás de estos cargos que se presentan por parte de la justicia estadounidense hay una acusación más grande y era lo que conocíamos al momento de la captura de Nicolás Maduro. Aquí lo que se plantea por parte de la Fiscalía es que los líderes venezolanos han abusado de sus posiciones de confianza pública, señala este documento, han corrompido instituciones también que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Eso es lo que plantea la acusación en un periodo de 25 años, señala aquí la Fiscalía estadounidense, y todo esto a través del cartel de los soles que ha utilizado, plantea esta acusación al Estado como una estructura criminal y claro, con algunas acciones directas a las que vincula con Nicolás Maduro, como por ejemplo proporcionar pasaportes diplomáticos a venezolanos narcotraficantes, dar cobertura diplomática a aviones utilizados para el lavado de dinero con el envío de esto a Estados Unidos, así como también se hablan de secuestros, palizas y asesinatos como parte de una acusación mayor dentro de estos cargos que está enfrentando Nicolás Maduro. Y estos cargos también son los mismos para su esposa, Cilia Exactamente, Flores. Sí. Ella también está enfrentando 3 cargos de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y también conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en el caso de Cilia Flores. Ocurre algo particular que hemos conocido en estos últimos días, Alicia, y es respecto de cómo la referencia del Cártel de los Soles ha sido
eliminado, se ha ido modificando. Ayer conocimos eso y es bien importante. Sí, exactamente, porque aquí en la acusación no se habla directamente del cártel como un sistema como uno lo podría conocer habitualmente, sino que más bien de un sistema de clientelismo. No se le reconoce como una estructura criminal organizada, pero eso, al menos a priori, se entiende en contra por lo demás respecto de las acusaciones que planteaba la Casa Blanca respecto de que, por ejemplo, el Cartel de los Soles era una organización terrorista. Que ha sido difícil explicar qué es en definitiva el Cartel de los Soles. Ahora, ¿qué ha dicho también Donald Trump después de este ataque? Porque ha hecho hartas amenazas a distintos países. Sí, exactamente. Con la captura de Nicolás Maduro veíamos cómo diferentes declaraciones han tomado fuerza dependiendo del país en estos últimos días. Lo están viendo ustedes en nuestro mapa, partiendo, por cierto, con Colombia, bajo el mismo prisma, ¿no?, de esta lucha contra las drogas. Lanzaba acusaciones directas contra Gustavo Petro, a quien esta semana, sin ir más lejos, lo calificaba como un hombre enfermo a quien le gusta fabricar cocaína y venderla en Estados Unidos. Una de las periodistas que estaba a bordo del Air Force One le preguntaba si eso significaba que eventualmente podría atacar Colombia y él respondía, me suena bien. Gustavo Petro evidentemente negaba la acusación, señalaba no soy ilegítimo ni narco, que estaba incluso dispuesto a luchar para defender Colombia y claro, con un tenor que ha aumentado, por cierto, ante lo que eventualmente podría ocurrir en el país vecino a Venezuela. No es la única nación en nuestra región donde Donald Trump durante estos últimos días ha lanzado advertencias, también muy directamente relacionado con Venezuela. Está la situación de Cuba con el régimen castrista que lleva allí ya casi 70 años. Y claro, en esta oportunidad también un periodista le preguntaba qué ocurría entonces con la isla. Y allí él señalaba que él creía que estaba lista para caer. Y esto en alusión a la relación comercial, si se lo puede llamar así, entre Venezuela y Cuba y cómo precisamente este cierre de flujo en Venezuela podría impactar eventualmente a Cuba y por tanto señalaba que en ese caso particular no veía que se pudiera hacer algo en particular, innecesaria una intervención militar, pero Marco Rubio sí, previamente a esas declaraciones de Donald Trump, señalaba que el gobierno cubano es un enorme problema, así que de todas formas hay que mantener la mirada puesta también en la isla a raíz de las declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos como de Marco Rubio. Exacto, hijo de padres cubanos. Exactamente, también. Y dato importante por lo demás y de la cercanía que tiene por lo demás con nuestra región. Y otra de las naciones que no queda al margen, por ciento, de estas advertencias, México, ¿no? Que por lo demás era el foco de los primeros días del regreso de Donald Trump a la presidencia nuevamente con esta consigna de la lucha contra las drogas. Acusan a este país, por cierto, de no hacer lo suficiente para detener el ingreso de droga a Estados Unidos. Y claro, aquí Trump señalaba que había que hacer algo. Las otras dos naciones, Groenlandia, bueno, es un tema que hemos escuchado por lo demás en el último año. Trump estaba incluso dispuesto a comprarla, bueno, por temas de seguridad nacional, señalaba él, y no descartaba también allí algún tipo de acción, es lo que ha mantenido la atención en este último tiempo. Y ya para ir terminando, Irán. Vimos como el año pasado, a mediados del 2025, Estados Unidos lanzaba ese ataque precisamente contra instalaciones nucleares de ese país. Exacto, donde también llevan días con manifestaciones. Exactamente, y de hecho en el caso de Irán, Trump señalaba, y cito textual, si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un golpe muy duro por parte de Estados Unidos en alusión a las protestas y la represión policial. Isel, muchísimas gracias como siempre. Que estés muy bien, Alicia. Igual. Nos vemos. Bueno, hicimos un pequeño cambio para este capítulo especial de Conexión Global Prime porque queremos partir de inmediato con el análisis de Raúl Sor. Es tan importante lo que está sucediendo porque además tú lo venías adelantando desde hace tiempo, desde noviembre pusiste el ojo en la estrategia de seguridad de Donald Trump. Desde que se lanzó ese documento dijiste, hay que mirar acá. Y claro, había que mirar ahí, porque eso explica mucho de lo que está ocurriendo ahora. Claro, y uno de los ejes de ese documento es la seguridad hemisférica. Y el hemisferio somos lo que se llama en política internacional el hemisferio occidental, que es Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Eso es el hemisferio occidental. Y hay una política especial de Estados Unidos y que hacia el hemisferio tenía, de hecho, un comando militar, el Comando Sur, que estaba radicado en Panamá, ahora está en Estados Unidos, digamos, pero estaba desde Panamá
y de allí tenían operaban todos los aparatos, toda la planificación militar, y con el tiempo esto se fue relajando y esta vieja doctrina Monroe de 1823, bueno, que era para impedir el ingreso de las viejas potencias coloniales europeas como Portugal, España, Holanda, Gran Bretaña. Bueno, todo eso fue quedando relegado y Estados Unidos, con su hegemonía económica, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se olvidó de estas doctrinas y, claro, era tal su vitalidad económica, su dominio en todo el planeta, era la única superpotencia. Bueno, fue relajando estas políticas y ya no habían limitantes. Pero con el tiempo, nada es eterno, y con el tiempo fueron surgiendo competidores, y el más importante es China. Y esto fue lo que en el último documento sobre estrategia nacional en Estados Unidos se plantea, que América para los americanos, es decir, la vuelta a la doctrina Monroe, pero esta vez frente a China. Y no permitir que China se instale en este continente. Hoy día China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de Sudamérica e incluso de varios de Centroamérica. Es el principal exportador y en muchos casos el principal importador, porque, claro, Latinoamérica es un gran exportador de materias primas, productos agrícolas, y China es un barril sin fondo que lo consume todo, de manera que hay una relación muy dinámica. Y Estados Unidos es una economía que, si bien ha seguido creciendo y es muy dinámica, en términos relativos está estagnada, en términos relativos a China, que es de un crecimiento vertiginoso y voraz. Y esto Estados Unidos lo llega a ver como una amenaza, y mirando a la región dice, Venezuela. Venezuela se puede transformar en una cabeza de playa, como se dice en términos militares, donde... ¿A qué se refieren con...? Con cabeza de playa se refiere a un lugar donde un enemigo desembarca. Entonces, eso es una cabeza de playa que es por donde penetra. Y bueno, Venezuela está teniendo una relación cada vez más intensa con China. China le está adelantando fondos a cambio de petróleo. Es decir, los chinos, cuando hacen comercio, lo hacen siempre con un abaco en la mano. Abacos son estos calculadoras con cuentitas. Las pelastitas, sí. Pero que son muy eficaces por lo demás. Y bueno, con el abaco en mano sacan la cuenta. Y en concreto, en el caso de Venezuela, una de las motivaciones del gobierno norteamericano, y lo dice en este documento, es impedir que China se establezca de manera más sólida en el hemisferio. Y, por supuesto, nunca puede estar ausente el señor petróleo, que, aunque Estados Unidos es autosuficiente y no requiere del petróleo venezolano y tiene otros lugares donde abastecerse, más allá que su propia producción, que es importante, muy importante, y es autosuficiente, de todas maneras el petróleo es la moneda de cambio en términos de materias primas más importante del mundo. Es decir, tú puedes cultivar lo que quieras, nada se compara a un barril de petróleo. Un barril de petróleo, tú sabes inmediatamente cuál es el precio y por qué lo puedes intercambiar. Pero ¿compartes la postura de algunos analistas que dicen que con esta estrategia de hablar del petróleo intenta convencer a los estadounidenses de por qué están haciendo esto? Porque esto puede beneficiar a Estados Unidos, darle prosperidad. Sí, no, yo creo que digamos, no le va a dar ninguna prosperidad a Estados Unidos. Ya es próspero y tiene muchos otros recursos, y por eso el argumento principal que usaron no fue el del petróleo. Incluso el petróleo lo mantuvieron casi oculto hasta el último momento, y la razón esgrimida fue el narcotráfico. Y la destrucción y el daño que esto le está haciendo a la sociedad estadounidense. Ese fue el argumento utilizado. Pero hay un blanco, hay un país que está en la mira de Estados Unidos y que ha estado desde hace mucho tiempo, décadas, más de medio siglo, Cuba. Cuba es el blanco y, digamos, hoy día hay mucha especulación cuál es el próximo país del cual Estados Unidos, con esta nueva doctrina, sin límites, sin líneas rojas, en que está dispuesto a usar el poder militar, cuál será el próximo país que va a ser alcanzado por Estados Unidos. Y hay quienes dicen, bueno, puede ser Nicaragua, puede ser incluso México, Colombia, y digamos, han habido
intercambios duros con... declaraciones duras entre los mandatarios, claro. Pero yo creo que Cuba es y ha sido una piedra en el zapato para Estados Unidos durante décadas. Y Estados Unidos, claro, incluso trató de invadir la isla en la invasión de Bahía Cochino, fracasó, fue una invasión mal preparada, con elementos mercenarios, fracasó. Pero siempre quedó, y como la Unión Soviética era poderosa, se llegó a un acuerdo en que la Unión Soviética protegía a Cuba y quedó claro de que tocar a Cuba era comprarse un conflicto directo con la Unión Soviética. Bueno, hoy día la Unión Soviética no existe, Rusia está totalmente atareada y, digamos, totalmente comprometida en su guerra con Ucrania y no tiene ninguna capacidad ni disponibilidad para proteger a Cuba si Cuba se viese amenazado. Y Cuba, Estados Unidos ahora tiene el arma perfecta, petróleo. Cortarle el petróleo. Cuba dependía de un petróleo vendido, pero a precios convenientes por parte de Venezuela. Y creo que no es casual que un buque que acaba de ser capturado en el Atlántico, que no se sabe si estaba cargando petróleo o no, un buque ruso, y la captura de varios petroleros, de un par de petroleros que salían desde Venezuela, bueno, el cerco que está ejerciendo Estados Unidos y el control que tiene sobre las naves, los buques, sobre todo los petroleros que salen de Venezuela, les significa un cerco, un boicot, de hecho, a las exportaciones petroleras de Cuba. Y Cuba ya viene cojeando, viene en una situación muy comprometida. Permanentemente estamos escuchando de que hay horas y horas de corte de luz, apagones, y esto es porque no tienen hidrocarburos, es decir, muchas de sus plantas son termoeléctricas y por lo tanto alimentadas muchas de ellas con carbón o con petróleo, y recibían petróleo en parte de Rusia y en parte de Venezuela, y esto se acaba y por lo tanto quedan en una situación de extrema precariedad. Y a esto se suma que el secretario de Estado... Eso te iba a preguntar, el rol de Marco Rubio, ¿qué rol juega ahí? Él es el ministro de Relaciones Exteriores y muchos plantean que él jugó un rol decisivo en optar o en los acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela. Marco Rubio es un aspirante a la presidencia para suceder a Donald Trump y él ha dicho, bueno, no hay secreto sobre esto, y está compitiendo con J.D. Vance, que es otro que se propone. Pero que no ha tenido mucho protagonismo durante los últimos días. No, y no ha tenido protagonismo en parte porque Vance está mucho más cerca de este movimiento Make America Great Again, MAGA, que es el principal sustento político de Trump, y la política de Vance es mucho más aislacionista. No olvidémonos del mundo, acá tenemos todo lo que necesitamos y preocupémonos de eso y repleguémonos. En cambio, esta es una política mucho más imperial, tumbamos a un gobierno, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y aquí hay un tema que es muy importante, que por ejemplo, la diferencia entre Rubio y Vance y el movimiento MAGA son totalmente contrarios a lo que ellos llaman la construcción de países. Y eso significa que cuando tú invades a un país, tienes que hacerte cargo de ese país. Y que no le ha ido muy bien en los últimos años. Le fue en Afganistán, fue un desastre. Exacto. Tuvieron 20 años y finalmente terminan gobernando los talibanes. Tú ves en Irak, tuvieron una tremenda guerra civil de años con pérdidas humanas, pero descomunales. Y todavía Irak es un país profundamente inestable. Y esto ha llevado a Estados Unidos, y especialmente a MAGA y al gobierno de Trump, a decir: nosotros no nos queremos hacer cargo, no vamos a ir a la reconstrucción de países. Y eso te explica por qué Estados Unidos no entra en Venezuela. Ellos no se quieren hacer cargo. Y dicen, bueno, es decir, Rodríguez, ella que se haga cargo. Está bien, yo sé que toda esta gente han sido más que maduristas, chavistas,
y que, digamos, no simpatizan con nosotros, pero eso nos tiene sin cuidado. Para Estados Unidos es mucho más económico que esta gente, lleguemos a un acuerdo con ellos, se subordinen a nuestros intereses, es decir, no hagan nada que sea contrario al interés de Estados Unidos. Por ejemplo, dejen que el petróleo fluya libremente hacia empresas estadounidenses y nosotros dispondremos de él. Y por supuesto, le vamos a dar una cuota también a Venezuela para que disfrute de su petróleo, pero nosotros nos vamos a hacer cargo. Esto Trump lo ha dicho en forma absolutamente explícita. Y en concreto, al dejar las cosas en manos de la señora Rodríguez y del chavismo, si ellos pueden administrar y hacer lo que nosotros les decimos, y digamos, Trump no pudo ser más explícito, le dice, mira, a la señora Rodríguez, si usted no hace lo que nosotros le decimos, lo que le va a pasar va a ser peor que a Maduro. Es decir, prepárese para lo peor. Bueno, habrá que ver cómo esto evoluciona, pero lo que Estados Unidos no quiere es verse involucrado en la administración de Venezuela. Y eso es así porque ha tenido todas estas experiencias tan amargas y porque hay una, especialmente entre el Partido Republicano, entre la derecha estadounidense, una repulsa absoluta a tener que hacerse cargo de países complicados, que cuestan vida, que finalmente se invierten años y grandes capitales y todo se diluye. Son países donde hay corrupción, tú nunca sabes qué está pasando con tu dinero. Incluso, por ejemplo, eso es uno de los grandes argumentos que existen para no involucrarse más de cerca con Ucrania. El presidente Trump se ha ido replegando de Ucrania y el argumento precisamente es eso. Hemos gastado cientos de miles de millones de dólares y ¿qué tenemos a cambio? Un ejército que sigue replegándose, que no puede vencer, y esto es un saco sin fondo. Basta que ellos se rasquen con sus propias uñas. Bueno, si no quieren rascarse con las suyas, los europeos que alegan tanto que ellos financien la guerra, que Inglaterra, Alemania, Francia se hagan cargo de su continente y déjennos a nosotros en paz. Bueno, todo esto apunta finalmente a que todo el mundo se pregunta a dónde va Estados Unidos ahora. Y a mí me parece que el blanco más evidente, no tengo una bola de cristal como te lo he dicho muchas veces, pero creo que va a ser Cuba. Y que Cuba es esa piedra en el zapato que sucesivos gobiernos norteamericanos se han querido sacar de encima y que, digamos, toman a Cuba además en un momento pero increíblemente vulnerable. Es decir, el país está en una crisis económica, le han cortado la yugular de Venezuela, Rusia, habrá que ver qué ha pasado con estos petroleros rusos que han sido interceptados, pero la señal es que Estados Unidos está en condiciones ahora de aumentar. Cuba está sometida a un bloqueo desde prácticamente el año 59, de la Revolución Cubana. Desde muy poco después empezó un embargo bastante generalizado y que le ha costado fortunas y le ha significado pérdida de oportunidades económicas. Ha sido muy duro para Cuba y ha vivido con eso. Pero en su momento tuvo aliados. Hoy día está muy aislada, en una situación muy comprometida y con una población que está muy al límite de su capacidad y de su tolerancia y que vemos ya cada vez más chispazos de malestar, manifestaciones, cosa que antes era muy poco frecuente, ahora se ha ido dando con mayor frecuencia y no te quepa duda que la CIA y, digamos, otros servicios de inteligencia están activos promoviendo la caída de un régimen que Estados Unidos siempre ha considerado absolutamente enemigo. Raúl, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ha sido una de las conversaciones, yo creo, más interesantes que hemos tenido. Que estés muy bien. Bueno, espero equivocarme en todo lo que dije. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más Conexión Global Prime. Vamos a analizar entonces con entrevistas respecto a lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y también lo que ocurre en Nueva York, donde está detenido Nicolás Maduro. Ya volvemos entonces con Conexión Global Prime.
Estamos de regreso en Conexión Global Prime y para seguir con nuestro análisis vamos a tomar contacto de inmediato con Daniel Landsberg Rodríguez, quien es socio fundador de Aurora Macro Strategies y profesor adjunto de la Universidad de Kellogg. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchas gracias por invitarme. Daniel, primero que todo queremos saber si has tenido información de familiares, amigos, equipo que esté en Venezuela y si nos puedes contar de cómo está la situación y cómo están ellos. Bueno, esta mañana estuve hablando no solo con familiares, pero también con el equipo nuestro que permanece en la ciudad de Caracas. En realidad hay mucho temor, pero diría que más que todo lo que hay es shock. Y es un shock que diría que permanece más allá de la población, ¿sabes? Las Fuerzas Armadas, el gobierno. Todavía todo el mundo está como procesando qué fue lo que ocurrió. Que era algo que creo que nadie se esperaba, con pocas excepciones nadie se esperaban. Y hasta ahorita diría que hay, ¿sabes? La gente ahorita es que están empezando a salir de sus casas, que están empezando a abrir abastos, ¿sabes? Las gasolineras y cosas del gobierno más que todo permanecían abiertas el lunes. Pero ahorita ya se abrieron los aeropuertos están funcionando, por lo menos los regionales. Mucha gente estaba de vacación, entonces ahorita es que están regresando a Caracas. Diría que la presencia de autoridades está muy visible en las calles y de colectivos en muchas de las zonas populares. Que están, digamos, señalando control territorial, pero más que todo diría que el gobierno está muy enfocado ahorita en tratar de mantener la imagen de que siguen en control. Daniel, podemos entender que quizás hay algún tipo de incertidumbre dentro de las mismas autoridades porque vimos estos disparos las noches del lunes más bien, al parecer un malentendido con los colectivos. Parece que no está toda la información llegando a todas las autoridades. Bueno, sí, hay mucha desconfianza. Venezuela lleva ya 2 décadas hablando de lo bien armado, que las inversiones en tecnología china, en armamentos rusos, habían dejado preparada a Venezuela por cualquier tipo de situación. Y cuando llegaron las fuerzas estadounidenses, no hubo ni un disparo, ¿sabes? Nada, digamos, todo lo que era armamentos antiaéreos no se prendieron, los aviones Sequoia jamás tomaron al aire. No hubo ningún tipo de reacción realmente, más allá de, digamos, la guardia inmediata que estaba cuidando a Maduro. Eso es algo que obviamente cualquier fuerza armada en cualquier parte del mundo va a tener, ¿sabes? Va a ponerlos muy paranoicos. Lo que ocurrió hace unos días fue aparentemente algo con unos drones que estaban en el cielo, que no estaban autorizados, nadie sabía de quién eran, empezó un tiroteo contra el dron, después otro tiroteo en reacción al primer tiroteo. Y esto es el tipo de situación que puede explotar muy fácilmente. Además, la desconfianza no es solo, diría, falta de comunicación dentro de diferentes grupos de seguridad. Muchos de los grupos de seguridad en Venezuela responden a, digamos, individuos que ahorita no necesariamente están comunicándose mucho, porque hay mucha desconfianza también en los altos mandos del régimen. Tienes a Delcy Rodríguez, que siempre ha sido como una figura más que todo diplomática, era, diría, que la cara del régimen, no solo a China, Rusia, a Europa, pero también al sector privado, a las petroleras. Pero realmente ella nunca estuvo muy involucrada en los temas de seguridad. Ahorita diría que ella controla la línea administrativa del chavismo bastante bien entre las partes de la burocracia donde ella tenía presencia y obviamente por la Asamblea General, la Asamblea Nacional de la cual está a cargo su hermano Jorge, con quien ella tiene una relación muy cercana. Al mismo tiempo, digamos, las fuerzas de seguridad responden
no son monolíticas, no responden realmente a nadie, pero lo que más se aproxima diría que es Diosdado Cabello, no por, digamos, ser ministro del Interior, pero porque él tiene, digamos, su red. Y esa red ha ido fortaleciéndose mucho después de las elecciones robadas del 28 de julio, Maduro necesitó traerse a Diosdado para poder mantener control. ¿Sabes? Diosdado había estado como en las afueras, tenía un programa de televisión, pero realmente no tenía mucha presencia en el gobierno. Durante el último año, Diosdado y, digamos, aliados de Diosdado se han acaparado de lo que es los cuerpos de seguridad, de inteligencia interna, tanto militares como de civiles, y realmente, ¿sabes? Es muy difícil poder operar sin eso. Entonces, tienes mucha incertidumbre a todos niveles, no solo a niveles de los soldados, que como comenté, todavía están en shock, pero también a los niveles más altos. Ahora, Daniel, también hemos conocido más información, más de las intenciones que dice tener Donald Trump en Venezuela, y ayer él publica en su cuenta de red social Truth Social y dice que Venezuela va a enviar millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Y de hecho hoy día el secretario de Energía dice que el dinero venezolano del petróleo será controlado por Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de estas declaraciones de Estados Unidos? Bueno, realmente el dinero petrolero de Estados Unidos de Venezuela ha estado controlado, el mercado petrolero de Venezuela ha estado controlado por Estados Unidos a través de las sanciones ya realmente desde el 2019. No creo que cambia mucho a corto plazo. Obviamente lo que sí cambia es el mensaje. El mensaje diría que es un mensaje que va a ser muy buen recibido dentro de la militancia digamos, trumpista dentro del Partido Republicano de Estados Unidos, que no, ¿sabes? Tiende a estar bastante enfocado en temas domésticos y realmente no entienden. ¿Sabes? Todavía es muy temprano, pero lo poco que se ha hecho a nivel de encuestar a la reacción a los acontecimientos recientes en Venezuela ha sido muy negativo, incluso dentro de la base de Trump, que tiende a no criticarlo mucho. Entonces tú necesitas tener una narrativa de por qué esto vale la pena. ¿Sabes? Esto tiende a ser una población en Estados Unidos que siente mucha trauma de la mala experiencia con Irak, con Afganistán. Entonces necesitas darle una narrativa de por qué estás haciendo esto. Y por qué sigues haciendo esto, porque al mismo tiempo que, ¿sabes? Tuviste una narrativa que les funcionó bastante bien del tema del narcotráfico, pero para poder preservar opciones, realmente ellos diría que enfocaron esa narrativa muy específicamente en la figura de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro ahora está neutralizado. Entonces, ¿qué sigues ahí? ¿Por qué sigues ahí? También ese mensaje obviamente va, digamos, ser visto de otra manera en otras partes de la región. O sea, tienes al presidente de Colombia que va a decir que yo siempre lo supe, va a poner a Brasil muy inquieto, vas a tener aliados de los Estados Unidos que van a defenderlo o van a tratar de explicarlo, pero yo diría que donde el mensaje puede ser más crítico realmente va a ser dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen un esprit de corps históricamente muy fuerte. Hasta cierto punto se puede argumentar, y yo estoy convencido que mucha de la lealtad que le ha tenido las Fuerzas Armadas de Venezuela, no al chavismo como tal, pero a Hugo Chávez como individuo, tenía que ver con que ellos, digamos, a finales de los 80 Venezuela pasó por muy mal momento, tuviste disturbios muy violentos llamado el Caracazo en el 89, que las Fuerzas Armadas de Venezuela tuvieron que ir y suprimir a la población. Y eso fue algo que fue una trauma institucional muy fuerte. Y Chávez básicamente los liberó de eso, diciendo que ellos mismos habían sido las víctimas y que los que habían, digamos, los actores nefastos no habían sido los militares, ni mucho menos habían sido, digamos, el imperialismo, había sido el neoliberalismo, y esa narrativa le compró 20 años de lealtad de las Fuerzas Armadas al chavismo, incluso después que Hugo Chávez falleciera. Esto es unas Fuerzas Armadas que todavía ven a Simón Bolívar como el gran libertador, no solo de Venezuela, Colombia y Ecuador, pero de todo Sudamérica, y que todavía
que diría, por ejemplo, a temas territoriales con Guyana, tipo el Esequibo, ¿sabes? Todavía eso es algo que está, esa humillación es algo que todavía está muy dentro y que todavía mucho apoyo, particularmente las Fuerzas Armadas, por esos tipos de temas. Ahora, la humillación de perder el Esequibo no va a ser, digamos, primero, fue hace más de 100 años. Segundo, no creo que va a dar tan duro como el hecho que pueda entrar otro país, robarse el presidente y que hayan bombardeado a la capital. Y que hayan bombardeado la capital con mucho muerto. Diría que mitad cubana, venezolana, pero todavía, que no pudieron defender esa capital. Y eso es algo que creo que cuando el shock de las Fuerzas Armadas empieza a disiparse, va a ser un gran problema para Delcy Rodríguez. Porque realmente tú, digamos, la narrativa de que ahora te estás arrodillando a fuerzas del exterior que bombardearon a la capital, que se robaron el presidente, encontrar una narrativa que no vaya a humillar a las Fuerzas Armadas aún más o, digamos, exacerbar la paranoia que ya existe dentro del chavismo, que ahorita está bien buscando a ver quién es el culpable o la culpable de por qué no hubo defensa, cómo fue esto posible después de 20 años de propagandismo de todos los armamentos que se estaban comprando. Eso creo que es una bombita que va a explotar tarde o temprano. ¿Crees que por esa razón las autoridades venezolanas no han dado detalle de cuántas bajas exactamente tuvieron después de este ataque? Porque solo sabemos que murieron 32 agentes cubanos, pero no sabemos de las bajas venezolanas. No han querido decir una cifra. Según entiendo, Diosdado Cabello anunció que habían sido 75 en total con los 32 cubanos, 2 mujeres civiles y los restos eran militares venezolanos, pero eso creo que es algo que se anunció hace como una hora. Y no lo tengo, no sé hasta qué punto está confirmado, pero fue la última noticia que me llegó. Y ahí Diosdado es una figura muy clave también, porque Nicolás Maduro nunca fue un líder particularmente importante a nivel operativo. Y su rol diría que se ha ido disminuyendo durante el último año porque el punto clave de su relevancia al partido diría que históricamente era que cuando tenía diferentes facciones que estaban en desacuerdo, a él le tocaba ser árbitro. Y además de eso, era una figura que era incluso menos popular que el resto del partido, que después de 20 años de Chávez en su programa haciendo todo el mundo queda mal para que él quedara bien, creo que había cierta comodidad con eso. Dicho eso, ahorita sin tenerlo a él ahí, lo que tiene son intereses muy, muy diferentes entre esa rama administrativa que parece estar dispuesto a hacer lo que pidan los Estados Unidos. Mira, diría, el hecho que los Estados Unidos esté controlando el mercado de petróleo venezolano no es nuevo, o sea, hasta cierto punto eso es lo que están haciendo con las sanciones, pero el hecho que Estados Unidos esté admitiendo eso sí le puede generar muchos problemas a Venezuela, porque creo que los mensajes saliendo de Washington están muy claramente enfocados en las elecciones de noviembre en Estados Unidos y no están necesariamente poniéndole suficiente atención a lo que es una situación que puede explotar en Venezuela. Daniel, qué interesante el análisis que nos realizas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos hubiese gustado conversar mucho más extenso contigo, pero muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Cuando quieras. Daniel Landsberg Rodríguez, socio fundador de Aurora Macro Strategies y profesor adjunto de la Universidad de Kellogg. Muy buenas noches. Y otro punto importante que hay que tomar en consideración es la situación actual de Nicolás Maduro. Está detenido junto a su esposa en el centro de detención de Brooklyn y se espera que siga ahí hasta el 17 de marzo, que es cuando será la segunda audiencia en su contra. Ya tuvo su primera audiencia y dijo que él es Nicolás Maduro Moros y es el presidente de Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó en esa jornada? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Ahí estamos viendo a Cilia Flores, esa imagen en vivo que llega de Estados Unidos, con lo que se entiende serían grilletes, ¿no? Y ahí está Nicolás Maduro acompañándola allí, ambos vestidos de manera similar. Totalmente.
Take a look at this. That is the now deposed, ousted Venezuelan leader Nicolás Maduro and his wife Celia Flores aboard that helicopter. We're now seeing Nicolás Maduro departing, coming out of that helicopter. Just remarkable to see this. Son imágenes que pasarán a los libros de historia. Un hombre y una mujer que hasta hace apenas 3 días lideraban un país enfrentan hoy a la justicia estadounidense. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados de la cárcel donde permanecen detenidos en Brooklyn hasta Manhattan para comparecer por primera vez ante un tribunal federal tras ser capturados la madrugada del sábado en Caracas. A las afueras de la corte, 2 grupos de manifestantes se congregaron con posturas opuestas. ¡Que viva Donald Trump! ¡Que viva Donald Trump! Los que apoyan la acción militar de Washington en Venezuela y quienes rechazan la intervención estadounidense. No hay vuelta atrás. Nicolás Maduro será llevado hoy ante la justicia tras 14 años al mando de nuestro país. Me obligaron a dejar todo por culpa de ese dictador. Estoy aquí porque 8 millones de venezolanos se han visto obligados a huir de su patria por culpa de ese dictador. Estamos aquí para la lectura de cargos para pedir la libertad de Maduro, para decir que Estados Unidos no tiene derecho a retener al presidente de Venezuela y a su esposa Cilia Flores en tribunales estadounidenses. Los cargos son mentiras y en realidad son una tapadera para la verdadera agenda política. Yo sí soy venezolano, yo sí soy venezolano. Se vivieron momentos de tensión entre ambos grupos, lo que obligó a un amplio despliegue policial para evitar un enfrentamiento mayor. Pasadas las 2 de la tarde, hora de Chile, comenzó la audiencia a puertas cerradas. Tanto Maduro como Flores usaron el servicio de traducción simultánea. La primera pregunta que le hizo el juez a Nicolás Maduro fue: ¿es usted Nicolás Maduro Moros? Se pone de pie y dice: soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado, y empieza a hablar un montón de cosas. Y ahí fue cuando el juez básicamente lo interrumpe un poco y dice: señor, yo solamente quiero saber si usted es Nicolás Maduro Moros. El líder chavista insistió en que seguía siendo el presidente de Venezuela y dijo ser un prisionero de guerra. Ambos se declararon no culpables de los 4 cargos que enfrentan, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Los abogados defensores solicitaron evaluaciones médicas para la pareja. En los bocetos judiciales de la comparecencia, Flores aparece con parches en su rostro. Nos veía algo un poquito apagados, no se veían como, se veía que estaban cansados, honestamente. Se veía que Nicolás Maduro tomaba muchos apuntes. Durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la esposa aparentemente sufrió una especie de fractura o lesión en sus costillas, y que a raíz de eso necesitaban trato médico especial dentro del centro de detención. La pareja contrató para su defensa a 2 abogados privados. El elegido por Maduro es Barry Pollack, quien en 2024 logró un acuerdo con las autoridades estadounidenses para liberar a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Flores, en tanto, es defendida por Mark Donnelly, abogado penalista con sede en Texas. El juez a cargo del caso es Alvin Hellerstein, magistrado federal de 92 años, con décadas de experiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estuvo en el caso contra algunos de los terroristas implicados en el 9/11, el 11 de septiembre, también el caso de Harvey Weinstein, el productor de música, pero también no me sorprende que esté llevando el caso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, porque él también ha presidido sobre juicios en contra de ex generales militares de Venezuela. La próxima audiencia judicial quedó fijada para el 17 de marzo. Hasta entonces, Maduro y su esposa permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Llegamos así entonces al final de Conexión Global Prime, un programa especial, algo diferente debido entonces a esta contingencia que nos tiene atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, en Estados Unidos y por supuesto las reacciones de todo el mundo. Les deseamos muy buenas noches y por supuesto si quieren pueden ver este capítulo en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien, buenas noches.